cuando tenía más o menos 17 años, me puse a pololear y al comienzo todo iba súper bien. Hasta que más o menos un mes más tarde me llegó la carta de un amigo y ese día yo no pude llegar temprano a mi casa, llegó primero mi pololo y él la vio. Y la abrió y la leyó. Para no hacer problema hice vista gorda, le dije que eso no se hacía y nada más. Pero pasado un par de semanas, un amigo me fue a ver a la casa, yo no estaba, me dejó una nota y bueno, después la dejé encima y cuando llegó mi polola a verme, vio la nota, me hizo un escándalo porque yo tenía amigos, porque había otra gente que me veía cuando él no estaba, que no sabía toda la gente que yo conocía, que todo el mundo andaba atrás mío, que yo, no sé, coqueteaba con todo. Y se metió dentro de un cajón que yo tenía, donde tenía cartas y cosas así de amistades y las empezó a sacar y rompió todas las cartas de las amigas, de los amigos, de todos. Fue minando mi autoestima. Yo de verdad, si miro hacia atrás, yo no reconozco quién era esa mujer. No era yo, era otra. Y me fue alejando de mis amigos y me fue alejando de mi familia, me empezó a absorber. Y entonces, claro, uno, en el fondo por la pareja, trata de evitar estos problemas y te empiezas a retraer y empiezas a perder a tus amistades, a tus amigos, empiezas a perder también tiempo que tenías con tu familia y todo. Y eso no era lo que debía hacer. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Hola, para nosotros es una alegría el poder volver a reunirnos en este programa de Fundación Punto de Encuentro y llevar a su hogar un tema de interés. Quisiéramos hoy día hablar de la violencia y la violencia intrafamiliar. Veíamos en este video introductorio de cómo muchas veces hay violencia ya en el pololeo y no son pocas familias las que se han conformado en un clima de violencia, ya sea verbal, económica, psicológica o física. Cualquier tipo de violencia genera importantes consecuencias en los miembros de una familia. Quisiéramos invitarle a poder identificar, reconocer y sobre todo erradicar de su vida, de su familia, cualquier signo de violencia. Apóyese en los canales digitales de Fundación Punto de Encuentro, donde usted podrá recibir orientación y guía. Nuestro interés es que podamos ser sal y luz en medio de la comunidad y en medio de nuestra familia. Bienvenido. Fue estrechando hasta que un día, cuando él terminó de estudiar, me preguntó si me quería casar y me pidió matrimonio. Y yo en ese minuto fui súper de cabeza y pensé, ¿lo voy a aguantar toda la vida? ¿Lo voy a poder soportar toda la vida? Y en ese minuto dije, no lo voy a soportar, no puedo. Y ahí decidí terminar. Y terminamos y fue horrible. Ese término fue horrible porque me dijo todo, me vomitó todo lo que pensaba y lo que sentía, y que yo era lo peor. O sea, lo mínimo que me podría haber dicho es prostituta, pero lo peor. Y que cómo hacía eso, y que él había estado 3 años conmigo, y él sufriendo y aguantándome y soportando todas mis cosas. Y miles de cosas horribles. Tanto que yo en algún minuto pensé que se podía poner violento, llegar a algo físico. Y bueno, finalmente no lo hizo, se fue de la casa, se fue dando un portazo. Yo pensé que se había acabado todo, pero durante un año estuvo llamándome por teléfono, pidiéndome que volviéramos, insistiéndole a mis papás. Terrible. Yo no le doy a nadie que pase por eso, porque uno de verdad se tiene que reinventar, tiene que volver a armarse y armar la autoestima de nuevo. Y no es fácil. 2020 en Chile, hasta agosto, se han cursado 55.510 denuncias por violencia intrafamiliar. 107% más que el 2019. 76,3% ocurre en la noche y el fin de semana.
17.950 denuncias en curso por violación y acoso, la cifra más alta de la década. 75% del abuso sexual en niños no es denunciado. 85,5% es perpetrada por algún familiar o conocido. 62,2% de los niños ha sufrido violencia psicológica. 50,4% ha sufrido violencia física leve. 28,2% ha sufrido violencia física grave. No calles. La violencia de género es algo mucho más común de lo que uno cree que puede pasar. A mí me pasó y nunca pensé que podía ser. Ahora que al lado vamos a estar viendo algunas gráficas donde hay preguntas que tú podrías hacerte para saber si tú estás sufriendo o has sufrido violencia de género. Tenemos que saber que la violencia hacia la mujer es una violación a los derechos de la mujer, a los derechos humanos. Pero también, además de eso, es una violación hacia lo que Dios creó. Dios nos creó a todos con dignidad, a las mujeres y hombres, y estamos violando esa parte cuando hay una violencia hacia la mujer. Como cristianos no podemos quedarnos callados ante lo que está pasando. Es algo que pasa mucho más común de lo que uno ve. Yo creo que si ustedes, los que tienen hijos, tienen que estar atentos a las relaciones que tienen sus hijos. Uno muchas veces no se da cuenta y la violencia hacia la mujer comienza desde el pololeo. Si alguno de ustedes está sufriendo violencia, nosotros pusimos algunos de los números que hay que son para poder llamar. Así que ténganlos a mano y si ustedes saben de alguien, tienen que denunciarlo, no se queden callados. Como cristianos tenemos muchas labores que hacer y una de las funciones que tiene la iglesia es poder denunciar esto y apoyar a la persona. ¿Quién sufre de violencia doméstica? Cualquier mujer. No hay un tipo de mujer que uno diga, esta es la mujer que sufre de violencia doméstica, sino que cualquier mujer, sea del estrato social que sea del conocimiento que sea la educación que sea, puede sufrir violencia doméstica. Como decíamos, hay distintos tipos de violencia. Hay una violencia que es psicológica y que es súper sutil. Y esta violencia que es tan sutil empieza tan de a poco que uno no se da cuenta, que fue la que yo les contaba que había vivido. Y esta violencia a uno le empieza a mermar. Y usted podría ser la ejecutiva más grande de la empresa más grande que podría existir. Y puede que le esté pasando esto mismo. ¿Por qué? Porque el violento, el que hace la violencia, no siempre es violento en todas partes, sino que muchas veces es violento en la intimidad. Pueden ser personas encantadoras, donde todo el resto de la gente lo puede ver como alguien encantador, donde su familia incluso, la familia de la víctima, puede verlo como una persona que es adorable. Pero eso no significa que dentro de las cuatro paredes no haya una violencia. Entonces, es súper importante el tener eso en cuenta y saber y tener siempre la confianza de poder acercarse a alguien, de pedir ayuda a quien pueda ayudarnos, a quien nos pueda acoger. Nuestra familia, amigos, personas de la iglesia. Es importante. Y es importante también que nosotros, lo que podamos escuchar esto y saber que si alguien nos pide ayuda, podamos dársela, que podamos escuchar, que podamos estar atentos a lo que está pasando. Para las jóvenes que estén mirando el programa, fíjense cómo su pololo trata a su mamá. Si yo me hubiese fijado cómo mi pololo trataba a mi mamá, a su mamá, perdón, me habría dado cuenta de que no era un buen trato. Y si trata así a su madre, imagínense cómo lo van a tratar ustedes. Hay algunos conceptos que están erróneos. Se piensa que, por ejemplo, hay muchos factores que son los que influencian a que haya violencia. Y la verdad es que la violencia se ejerce no porque una persona sea alcohólica, no porque una persona haya vivido una situación de violencia cuando es chico, sino que se vive porque la persona es su forma de poder coartar la libertad de otro, de poder demostrar el dominio que se tiene del otro. Porque la violencia es eso, es ejercer dominio sobre la otra persona, sobre que me pertenece. Tampoco es cierto de que la mujer puede causar el abuso. Da lo mismo como es la mujer. Da lo mismo si hizo el aseo, no hizo el aseo, si es que le gusta la ropa que usa, no. Eso no hay ninguna causa que produzca que una mujer sufra violencia. No existe justificación para ejercer violencia hacia la mujer. Y tampoco es cierto de que la víctima entiende lo que sucede. La víctima está tan metida en el problema que nunca
se da cuenta, que no se da cuenta hasta que a veces es muy tarde. Y muchas veces las mujeres se dan cuenta de que están sufriendo violencia y toman la decisión de dejar esta violencia porque los hijos la hacen tomar esta decisión. Otro de los mitos que hay es que los hombres que son maltratadores no son malos padres. Y créanme, si usted está ejerciendo la violencia o alguna persona que usted conoce ejerce violencia, sí es un mal padre porque está dando un mal ejemplo, porque está tratando mal a la madre de sus hijos. Y eso lo hace ser un mal padre. Es importante entonces nosotros como sociedad, más la iglesia, hacer algo para esto, hacer un cambio. Y el cambio que podemos hacer es apoyar a aquellas personas que sufren violencia, porque no solamente las mujeres sufren, sino que a veces también los hombres. Entonces tenemos que estar atentos a poder ayudarlos, a poderles prestar la mano y también a poderles dar un apoyo. ¿Cómo se le da el apoyo? No solamente diciéndole, vamos a orar por ti, no solamente diciéndole, lee más la Biblia, sino que diciéndole, sal de esta situación. La persona que está en una situación de violencia tiene que salir de la situación de violencia. Tiene que denunciar, tiene que romper con, la situación, con lo que es este círculo de violencia y poder tener, a veces hay una separación que es terapéutica y poder separarse hasta que puedan ambas personas sanarse, si es que se decide continuar con el matrimonio. Entonces es importante el poder separarse para poder ejercer sanidad en las personas, para que pueda producirse un arrepentimiento sincero de lo que está pasando y para que pueda haber un cambio. Recién cuando se ve un cambio tangible de lo que está pasando, cuando uno ve que la otra persona cambió, ahí uno recién podría pensar en retomar la relación. Pero antes, por su salud mental, por su salud física y por la salud de sus hijos, salga. El confinamiento del cual estamos siendo testigos y estamos viviendo a causa de la pandemia que nos afecta, ha causado, dentro de otros flagelos tan grandes, el tema de la violencia intrafamiliar. Es un tema doloroso y es un tema que no podemos dejar de ver como algo simple o algo lejano. La violencia intrafamiliar nos afecta a todos por igual, ya sea siendo usted testigo, siendo víctima o siendo agresor. La violencia intrafamiliar nos afecta en forma globalizada a todo el mundo. ¿Sabe usted que en Inglaterra, en el Reino Unido, durante las 3 primeras semanas de confinamiento, 14 mujeres y 2 niños fueron víctimas de violencia intrafamiliar, terminando con su vida, fueron muertos? En Chile, esta realidad es mucho más flagelante, es preocupante, porque las llamadas telefónicas denunciando algún tipo de problema de violencia intrafamiliar están en demasía. Si usted es víctima, ojalá que no, pero si usted es víctima o conoce de alguien que lo está haciendo o es testigo de algún familiar, algún vecino, sepa usted que hay muchos canales que están dispuestos a recibir su inquietud, su pregunta o recibir su llamado de ayuda. Nosotros como fundación están apareciendo también, ¿no es cierto?, a pie de la página, los canales que tenemos nosotros para poder escucharle, recibirle, acogerle. Queremos ayudarles, por eso que estamos haciendo estos programas. Hay una importancia radical en que, así como en el bullying, no podemos ser testigos mudos, tenemos que ayudar. Y es por esto que estamos dispuestos a ser parte de eso. Bueno, siguiendo con nuestro programa, a continuación Sofía, nuestra psicóloga, experta en lo que es el tema infantil, nos va a hablar de otro tema tan preocupante y tan devastador como es el maltrato infantil. Adelante, Sofía. Hoy en clases sucedió algo terrible. Una madre le pegó frente a todos a su pequeño de 7 años. El niño llorando, la madre apagó la cámara rápidamente y abandonó la clase virtual. Me dolió el alma. Ya informé y tomé todas las medidas que me tocan como madre, mujer y profesora. Esto que acabo de leerles es un ejemplo de lo que ha estado pasando este tiempo de confinamiento. Hoy día quiero hablarles acerca del maltrato infantil. Y yo sé que todos hemos escuchado acerca de qué es el maltrato infantil, y no quiero detenerme en eso, sino más bien en que muchos de nosotros hemos estado invisibilizando el maltrato hacia los niños, niñas o adolescentes.
Los tipos de violencia, por ejemplo, como la violencia física, la violencia psicológica, la hemos estado arrastrando y la hemos estado repitiendo de cómo nosotros también hemos sido criados desde nuestra infancia. Y muchas veces hemos estado repitiendo esos mismos patrones con nuestros propios hijos. Alguno de los maltratos que más se han estado invisibilizando este tiempo es el maltrato psicológico y el maltrato físico. Hay una normalización en cuanto al castigo. Creemos que insultando al niño o tirándole la oreja, por ejemplo, está aprendiendo. Pero ¿qué está aprendiendo realmente el niño cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas? Muchos tenemos normalizados educar de esta misma forma y puede ser que nunca nos hayamos cuestionado este trato. Sin embargo, a pesar de que es difícil ser padre, ¿no es cierto? Nadie te enseña cómo ser padre, cómo ser madre, cómo criar a los hijos, qué está bien, qué no. Y muchas veces los padres se sienten agobiados, se sienten frustrados, se sienten sobrepasados. Y en esos momentos de crisis, muchas veces han llegado a desahogarse con sus hijos. Pero quiero que en este tiempo tomemos conciencia y visibilicemos realmente esta forma que no es adecuada de criar a los niños, a los hijos. Por ejemplo, el maltrato psicológico, ¿no es cierto?, que se entiende como las diferentes formas de hostilidad hacia el niño. Por ejemplo, decirle que es tonto, decirle que es insoportable, de que es malo, que no puede hacer nada bien, que es inútil. Todo este tipo de insultos se considera y está dentro del maltrato psicológico. Las críticas constantes hacia el niño, ridiculizarlo, el ignorar al niño, el ser indiferente, eso también es parte del maltrato. Hacer sentir al niño aterrorizado o amenazarlo o rechazarlo, eso también es maltrato. Y a pesar de que muchas veces nosotros no lo hacemos quizás con una mala intención, pero el daño está en el niño, ¿no es cierto? El daño ocurre. Y quiero que pensemos un poco cuáles son estas consecuencias que genera el maltrato físico y psicológico, porque tiene consecuencias negativas tanto a corto plazo como a largo plazo. Y entendamos que las palabras que nosotros adultos podamos entregarles a los niños, de cómo nosotros nos referimos a ellos, van a ser y se van a convertir en verdades para ellos. Recordemos que lo que reciban en su infancia es la base para lo que van a hacer mañana. Así que todas esas palabras, esos insultos, esas descalificaciones, a partir de eso los niños van a comenzar a constituirse. Va a llegar un momento en su adolescencia en donde van a comenzar a desarrollarse a sí mismos su propia identidad, el quién soy, a partir de todo lo que han recibido. Y si han recibido este tipo de maltrato psicológico, estas descalificaciones o insultos, van a desarrollarse con una muy baja autoestima, con una muy baja capacidad de autovalía, de autosuficiencia, no se van a sentir valorados y comenzarán en un montón de problemas que se puedan desarrollar después en su adolescencia, problemas de salud mental. Y yo también quiero hablarles contarles también de un niño que yo estaba atendiendo. Este niño, un paciente que ha vivido violencia física, psicológica, sexual y tratos negligentes desde que era un pequeño. Él ahora es adolescente y ahora podemos ver a un adolescente que tiene una muy baja autoestima, que no se cree capaz de lograr nada, se siente absolutamente rechazado y no amado por sus figuras significativas, que son sus padres, son las personas que están con él, no se siente amado, se siente rechazado, y muchas veces ha caído en una forma de vivir desde la depresión, desde el no sentirse capaz, el pensar que no va a poder lograr nada en la vida. Entonces seamos conscientes de que todo lo que hacemos con los niños, eso va a dejar y va a generar una marca, una huella para cuando ellos sean grandes. Desde ahí ellos se van a constituir. Y luego también cuando nosotros enseñamos al niño con golpes, ¿no es cierto?, ejerciendo violencia física,
Estamos realmente enseñándole al niño a que esa es la forma de enfrentar los problemas, de que la forma de enfrentar es desde la violencia, y va a aplicar luego esa misma forma de relacionarse en todas las áreas de su vida. Además, este tipo de niños también, como dije antes, tienen tendencia a sufrir más depresión y ansiedad, a ser más hostiles y agresivos, y algo muy importante, a ser más proclives al abuso de sustancias peligrosas durante la adolescencia. Así que recordemos que todo lo que entreguemos a los niños en su infancia es la base de lo que ellos van a hacer el día de mañana. Les queremos contar que hemos, como equipo, contactado a una persona que es muy importante y que nos va a contestar algunas preguntas relacionadas con violencia intrafamiliar. Le hicimos un set de preguntas para que él las conteste. Él es Óscar Águila, es coronel en retiro, experto en criminalística, y sentimos que es un valiosísimo aporte para el tema que estamos desarrollando hoy, que dice relación con cómo denunciar, qué hacer, etc. A continuación, la entrevista que le hicimos hace algunos días. Quiero comenzar señalando un informe que hizo CIPEC Chile en mayo del año 2020 con respecto a la violencia intrafamiliar, donde señala que el 48% de las denuncias de los últimos años fueron por violencia física y un 52% de las denuncias por violencia psicológica. De acuerdo a mi experiencia profesional, las personas, en el caso de la violencia física, denuncian ya después de muchos años en que la vienen sufriendo. E incluso muchas veces ni siquiera ellos la denuncian, sino que llegan a un hospital lesionada y los carabineros que están allí, en esa posta o en este hospital, están obligados a denunciar. Por lo tanto, colocan los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público. Ahora bien, es bueno que la gente sepa que cualquier persona puede denunciar, no solamente la violencia intrafamiliar, sino que en cualquier delito. Puede denunciar la víctima, un familiar, un amigo, un vecino. Incluso se pueden acoger a que se reserve su identidad. Me acuerdo un caso que me tocó en el laboratorio de criminalística de una niñita de 14 años a la cual el padre y la madre la maltrataban y la golpeaban con una manguera de estas para regar, y los vecinos, ¿cierto?, hicieron la denuncia. ¿Dónde se hace la denuncia? La denuncia se hace en Carabineros, en la PDI o en el Ministerio Público. Y a partir de ella se pueden adoptar medidas cautelares, como por ejemplo la prohibición de que el victimario se acerque a la víctima en cuanto a su domicilio, la prohibición de que el victimario se acerque al trabajo de la víctima, e incluso se pueden incautar armas que posea el victimario para que no la vaya a agredir. Existen diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, donde la víctima siente que no tiene o no va a tener recursos para poder subsistir, y con eso la presiona al victimario. Y también tenemos la violencia sexual, dentro de lo cual incluso se considera, por ejemplo, el obligar a una persona a grabar un video con contenido sexual. ¿Cuáles son los medios de prueba que existen en cuanto a la violencia física y a la violencia psicológica? En cuanto a la violencia física, un primer medio de prueba es la constatación de lesiones que hace la víctima en el hospital o en la posta. Y también después tenemos los informes médico-legistas que pueda solicitar el Ministerio Público. Y con respecto a la violencia psicológica, tenemos los peritajes psicológicos, y en general en ambos casos también tenemos los testigos como medios de prueba y otros medios de prueba legales que aparecen en el código respectivo. También quiero señalar que conforme a mi experiencia, el ciclo de la violencia, en caso de la violencia física, que aparece en la literatura, efectivamente se da en muchos casos. Primero, todo comienza con una fase de tensión, donde la víctima y el victimario empiezan con dimes y diretes, con malas palabras, con groserías, y después llegan a una segunda etapa donde ya pasan al golpe, y donde la víctima, como dije al principio de mi exposición, después de muchos años, muchas veces denuncia. Y luego viene una tercera etapa, que es la etapa de la luna de miel, donde comienza una etapa donde el victimario se arrepiente, victimario o victimaria, porque también la violencia la puede cometer un hombre o una mujer, se arrepienten, empieza una etapa como de pololeo, con buenos tratos, todo como cuando recién empezaron a conocerse y a conquistarse mutuamente. Lo que en un momento determinado se termina
y nuevamente se vuelve a la tensión, a las malas palabras, y vuelve a comenzar este ciclo que en este caso no es virtuoso, sino por el contrario, ¿cierto? Es un círculo vicioso. Hemos revisado en este programa distintas informaciones acerca de la violencia. Queremos invitarle a que usted pueda identificar, pedir ayuda y sobre todo erradicar cualquier tipo de violencia al interior de su hogar. La violencia intrafamiliar deja secuelas intergeneracionales y es importante hoy día cortar con cualquier tipo de patrón de conducta violento. La suspensión de la violencia es el primer paso para poder tener un tratamiento y una recuperación. Creemos que Jesús puede hacer nuevas todas las cosas y puede restaurar las relaciones, pero es importante también suspender cualquier tipo de violencia, identificarlo y apoyarse en los canales que existen hoy día. Canales públicos, ¿cierto? A través de las oficinas municipales que pueden existir, a través del consultorio, pero también canales privados como la fundación que pone a su disposición la orientación y guía que puede otorgar hoy día a través de las redes sociales y del contacto individual. Le invitamos a que usted pueda cuidar a su familia y pueda también reproducir conductas que no sean violentas al interior de esta. Hasta luego. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.